John, buenas tardes. Nico, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Bien, bien, buenas Entonces, tardes. vamos a empezar, pero John, yo sé que tú sí entras en hipnosis. Sí, pero ¿No no quiero quieres? hacerlo. No, ¿Por, no, no. por qué? Si sí entras. Ya, pero prefiero que sea, no perder el tiempo. Ok, bueno, perfecto. Entonces, Ya haré el curso. Quiero hacerlo, los cursos. bueno, ok, bueno. Entonces, vamos a desconectar tu micrófono, John, y vamos a empezar. Vamos a respirar profundo y abres tu energía a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Nico, dime cómo lo ves. ¿Me escuchas? Ujú, Mira, Ira, la primera sensación que percibo yo al llegar con él, ujú, puedo observar la apertura de su campo, puedo observar la composición de su estructura, ujú, pero está la sensación de como que hay muchas cosas que hacen falta por estrenar. ujú. Es como si en su energía hubiera muchas cosas plastificadas o envueltas que no han comenzado a utilizarse. Yo avanzo por su energía y observo cómo las cosas están enfocadas como en ciertos puntos que vuelven a lo demás como un pendiente, como si no hay tiempo en este momento para ir a esos puntos de él y se enfoca como en sobrevivir con lo que tiene de reserva. Es como si estuviera desaprovechando mucho de su campo energético. Ok, a ver, entonces, estas cuestiones plastificadas que hay en su campo, ¿por qué las puso ahí o quién las puso ahí y para qué? Es como una... es como una condición genética de vida, Ira. Es como si yo lo que observo es que estas plastificaciones se dan en el embarazo Ujú, de su cuerpo y es como si en ese proceso el feto determinara que hay muchas cosas que no necesita como iniciar o comenzar para esta existencia, sino que hay como experiencias, etapas y situaciones que no es necesario como atribuirle una importancia al parecer y va como priorizando en qué colocar su atención. Haz de cuenta, por ejemplo, digamos que una gran parte de lo que se encuentra envuelto tiene que ver con la experiencia relacionada como a los grandes inicios y grandes finales, como si hubiera una condición de huida previa a la terminación o una protección previa a los inicios que muchas veces le bloquea sus experiencias. Y es como si todas estas partes plastificadas las deja foráneas para no entrar al 100% a nada, como no se enoja al 100%, no es feliz al 100%, las tristezas no las lleva hasta un punto pues en donde pueda como generar una energía, sino que se queda siempre como en estados de prueba, como si habitara siempre en estas muestras gratis, haz de cuenta de su energía. Ok, entonces vamos atrás en el tiempo. ¿Cuándo fue cuando él abrió toda su experiencia y tuvo alguna desilusión, alguna situación complicada que lo llevó a hacer esto como una forma de protegerse? Yo observo que esta condición la tiene manejando, esta sería como la cuarta experiencia Ajá. y voy hacia una cuarta experiencia antes, o sea, hace 4 vidas. Lo que yo observo es que tuvo una serie de como de malformaciones muy similar al Parkinson, Mm, pero era como algo exagerado. Había mucho descontrol de su cuerpo físico
y además había como poca filtración del sistema mental y emocional, y fue una experiencia en la que vivió con mucho pánico, con mucho pánico las últimas etapas de su vida. Y es como si esta condición él la hubiera aceptado como en una cuestión de preparación a la muerte, como si en un acompañamiento que hizo con un familiar, algo así como una tanatóloga, pero más como mágica, hubieran dividido energéticamente sus órganos para separar las funciones de su cuerpo energético. Y no separarlos en el sentido de dividirlos, sino separarlos en el sentido de lo que funciona o no. Y aquí es donde él empieza a plastificar, por ejemplo, las sensaciones de su cuerpo, como las exponencias de sus sentidos. Por ejemplo, el estómago absorbe nutrientes, pero no termina como por asimilarlos. La lengua consume alimento, pero no termina como por aprovechar el sabor. Y así hay como muchas cosas en bajo porcentaje en su energía. Ok, vamos a regresar. ¿Y por qué decidió aceptar este tipo de carga de la otra persona también para, pues vamos a decir, dividir esta forma de experiencia? ¿Y cuál fue el acuerdo que hicieron? Es como si en esa experiencia hubiera tenido un exceso de supersensibilidad y le ardía la piel incluso al ser expuesto al sol, al tocar, mucha alergia, esta cuestión del Parkinson, y era como si hubiera nacido totalmente expuesto. En ese sentido, o sea, con ese pensamiento, a la hora de hacer ese trabajo de tanatología o de preparación a la muerte, no sé cómo mencionarlo, es como si lo fuera embalsamando esta persona por secciones, y cada que coloca un aceite en una parte, energéticamente es como que si pasara con las manos y la colocara como en un recipiente y va separando sus funciones. Esto hizo que al final en esa vida él falleciera como con un estilo de parálisis, incapaz ahora de siquiera mover el cuerpo. Observa con quién estaba conectada esta energía, con estos aceites y con los rituales que hacía con esta persona. Yo escucho que esta persona a la hora de hacer sus oraciones evoca a una mujer a la que le llama la mujer de la capa negra. Es como si dijera, y ahora separamos tu cuerpo en orden de la mujer de la capa negra, haz de cuenta así. Ok, busca a esa mujer de la capa negra, llámala. Sí, hacia atrás de él aparece una versión como una fusión entre una virgen y esta versión de la muerte que trae su hoz así como encapuchada. Es como un tipo como de entidad muy relacionada a los procesos de la muerte, a Mm. los procesos de la transformación, de la herencia, haz de cuenta, como que es una deidad que este círculo de mujeres encapuchadas eh, evocan muchísimo para sus terminaciones y sus inicios. ¿Cómo se llama la entidad esta? Dice capa negra, Ok, ¿me permites hablar con capa negra? ¿sí? Ujú. Capa negra, Te escucho, mujer. ¿qué es lo que haces en este ritual? ¿Qué es lo que se hace en este ritual? Se me entrega. Se me entrega un cuerpo, Ujú. pedazo por pedazo, para yo irlo reconstruyendo o reconstituyendo acorde a su necesidad. Se me Ujú. va dibujando el campo y se me va dibujando el cuerpo físico en este espacio hasta que tengo un contenedor exacto para recibir al alma una vez que deja el cuerpo. Ok, ¿por qué pedazo por pedazo?
es necesario armar filtraciones e ir dejando ciertas características de unión para formar el envase que se toma al dejar el cuerpo. No se puede hacer de un solo golpe porque la energía es muy incandescente. Se necesita ir dividiendo poco a poco para que se acostumbre a estar aquí. Ujú. ¿Y por qué aislarlo también con estas cosas como plásticas o como, bueno, no sé cómo se llama ese material? Una vez que se constituye el cuerpo que se comparte con mi energía, vamos identificando cuáles son los excesos de sensibilidad que fueron expuestos en vidas anteriores para limitar que ese exceso de sensibilidad sea expuesto en la vida actual o que se utilice acorde como él lo solicita. Ok, ¿y tú qué beneficio recibes de esta forma? Todo lo que está plastificado, dirías tú, lo siento yo. Mm, Habito a través de sus secciones divididas y vivo junto con él. Ah, es una forma de vivir en la tierra. Sí, Ujú. soy muy sutil, en Ah, realidad no molesto. ok. ¿Qué crees que puedas afectar en el campo de John con esta forma de vivir en él? Puede sentirse una disociación mental, al fin y al cabo tengo mi propio pensamiento y habita dentro de su pensamiento. Ujú, Puede sentirse confundido al escuchar mi voz de vez en cuando. ujú. Esa misma confusión le puede atraer mucha inseguridad en la toma de sus decisiones, al no estar seguro si es solo su voz la que escucha. Puede tener ciertas deficiencias en los huesos y en la sangre a causa de compartir conmigo. Ujú. Y su alimentación tanto física como emocional energética la comparte conmigo, así que pudiera desnutrirse o sufrir ciertos tipos de anemia a causa de la falta de alimentación completa. Ujú. Ok. Em, ¿Cuántas formas de alimentación estás teniendo a través de él? Me encuentro abarcando diferentes tipos de alimentación, incluida la física, Ujú, en una posición dentro del estómago, ujú, incluida la mental a ujú, través de los ojos, la ujú. nariz y el tacto, y una alimentación energética que es traída a partir de los desechos de su imaginación. Tiende a crear demasiadas historias que termino por consumirme. Ok. Esta forma de estar en él, a ti, ¿qué te aporta para que quieras seguir viviendo aquí en la tierra con él? Y esa energía, ¿con quién más la compartes? Esta energía no la comparto con nadie. Soy un habitante de su cuerpo. Los beneficios tienen que ver con la experiencia de la vida sin la necesidad de la encarnación. Puedo tener experiencias humanas a partir de él, guardar no solo el residuo emocional, sino consumir el mismo residuo de la experiencia, Ajá. limitar su atención, mermar los nutrientes de información que él pudiera ser capaz de recibir, ya que tiene que compartirlos conmigo. Entonces, al final de cuentas, la experiencia va siendo tuya y no tanto de él. Va siendo de él en una forma como desnutrida. Ujú. Ok. ¿Algo más que me quieras comentar? Yo tampoco he sabido cómo zafarme.
Pues como llegaste. No, no puedo. La condición de su vida y su muerte nos ha anclado a ambos en un centro, como si nos atrajéramos como gravedad. Cuando Ujú. estoy en la experiencia es satisfactorio. Cuando dejamos el cuerpo, ambos padecemos como en un vacío. Ok. Y en ese vacío, ¿tú a dónde vas? No me puedo mover a ningún lado. Me pego a su energía esperando su siguiente encarnación. Ujú, Pero ambos perdemos mucho en ese proceso. ujú. Claro. Ok, déjame con Nicolás. Nico, desconecta. Ok, vamos a ver esta doña Capa Negra, ¿cómo se llama? Sí, Capa Negra. ¿Cómo llegó a él y cómo empezó a hacer simbiosis con John? Haz de cuenta, mira, yo observo el ritual. Este ritual ya se hace en una edad avanzada de esa vida y se hace bajo la condición de muchas convulsiones. Y no son convulsiones como tal, así como de epilepsia, pero son así como muchos espasmos en el cuerpo porque el cuerpo no se deja de mover. Incluso el simple contacto del aceite con la piel le causa distintas quemaduras y alergias. Es hipersensible. Esta persona va colocando aceite por sobre encima de las extremidades y los órganos en la piel de ese cuerpo. Y cada que está haciendo esto es como si estuviera consagrando de manera energética a través de su autorización que se creara un segundo cuerpo. Este segundo cuerpo se va creando de manera energética como una contención para la vida. Una vez que él deje su cuerpo, esa energía que es él irá ahí de manera contenida. Este cuerpo vacío tiene programaciones y condiciones que tienen que ver con la limitación, porque están diseñados para que en cuanto la energía se suelte, la reciban y la presionen. Ujú, Esta entidad lo que está haciendo es que con el uso de la energía que está saliendo del ritual, pero de su propia energía también, va constituyendo la información para crear el cuerpo, formándose y siendo ella de alguna forma parte de la piel energética de ese cuerpo. Cuando él muere y la energía entra y se ensambla con el cuerpo vacío en este proceso de antes de la vida, es como si se volvieran como granitos de arena y se fusionan a un nivel molecular energético que hace que a la hora que él que va y busca un nuevo portal, el portal los jale a los dos como parte de la misma frecuencia y a la hora de empezar a crear el cigoto se vuelve parte del líquido y parte de los fluidos. O sea, ujú, esta entidad se vuelve parte del cigoto y de los fluidos que están dentro del líquido amniótico. ujú. Ok. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Entonces, John, vamos a necesitar primero, antes que nada, vamos a empezar a eliminar la forma de verte en la Tierra en una situación dual para poder existir. Es como una condición de que o tienes que vivir de una forma o tienes que vivir de otra forma, pero no puedes encontrar el punto medio. Entonces, lo primero que quiero que empieces a trabajar es esta forma de ver la dualidad en esta vida para que tu organismo, tanto físico, energético y emocional, empiecen a tener una visión general distinta de lo que es un humano. Y dime qué hace, Nico. Haz de cuenta que estoy con él en esta versión del inicio donde aperturamos su energía y lo que yo observo que está pasando es que él está moviendo todo lo que se encuentra dentro de su espacio. Nada cambia como tal, pero es como si lo estuviera acomodando para comenzar a observarlo, como para empezar a ver cuáles son las teclas de su propio movimiento que va a tener que accionar. Y lo que yo observo que sucede es que en un punto debajo de él va creando como un tipo de movimiento circular en forma de una onda negra que va como vaporizando muchas como cosas de sustancias en él. Ok. Cuando uno llega a esta vida humana, como célula y como energía, tiene que hacer ciertas formas para
para gestionar esta forma de vida humana. Entonces, lo primero que me interesaría que él empezara a entender sus límites. Y estoy hablando de los límites que están desde el momento en que se forma la placenta, viene siendo un límite para no tomar o no estar con todo el ambiente. Entonces, estos límites empieza con la piel, con las sensaciones, y estos límites le ayudan a guardar la forma de su sistema energético en cualquier parte o en cualquier forma o en cualquier estado de vida, en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Quiero que empiece a entender, a comprender lo que es como ser humano tener límite tanto físico, emocional, energético. ¿Por qué? Porque esto, al final de cuentas, genera un movimiento energético. Y este movimiento energético genera un grado de reacción energética en él también, y empieza a tener, pues ahora sí, una comprensión, una digestión, una metabolización, todo lo que en un cuerpo energético terrestre se tiene para sustentar una vida aquí y no depender de ninguna otra programación más que de su propia forma de gestionarse energéticamente. Y dime qué hace. Mira, se intensifica este movimiento que hay debajo de los pies energéticos y vuelve como a acelerar esta función de onda negra que se encuentra girando a su alrededor, lo que hace que de un momento a otro el físico, el energético y esta parte de su energía que está aperturada comience como a sudar, como si todo comenzara como de alguna forma a derretirse o volverse excesivamente lubricado o líquido. Esta lubricación lo que está haciendo es que se vayan desquebrantando como pedazos de piel, como si la mudara, como si fuera dejando capas de su propia como constitución y empiezan a caer como pedazos que están como secos. Es aquí donde la plastificación que hay en su campo energético comienza como a resbalarse, comienza como a destituirse, pero no solamente se quita la plastificación, también hay una parte como de piel natural que también se desprende porque está como reseca. Entonces yo lo observo como cuando vas a la playa y te empiezas como a descarapelar, muchas partes de su campo se están como limpiando y es mucho como la lubricación que está también como emanando a nivel energético, porque es como si esta limpieza ardiera, Ira, como si se tratara como de una limpieza que arde. Ok, fíjate bien, quiero que empiece a limpiar los ciclos con las que, fíjate, quiero que lo limpie antes de la primera encarnación y así antes de cualquier gestación, así hayan sido las vidas que hayan sido, incluyendo esta. Quiero que empiece a limpiar estas formas de estados en que su médula espinal y su forma de creación desde antes de su primera gestación hasta que decide entrar en el primer cuerpo, empieza a tener una forma de cambio complementario. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, cuando la célula se gesta, cuando el espermatozoide y el óvulo se gestan, hay una revolución tanto física, energética, emocional y todo esto. Quiero que él empiece desde ahí a eliminar todas las culpas que ha sentido a través de los siglos para cumplir un específico, vamos a decir, forma de activar su energía en la Tierra. Y quiero que lo trabaje desde la tiroides, desde el hemisferio izquierdo, desde el hemisferio derecho, y quiero que empiece a trabajarlo desde el hipotálamo.
Sí, mira, se crea como una enorme coraza, o por llamarlo así, como un pectoral en todo lo que vendría siendo desde la zona de su frente hacia abajo, hacia su estómago, y es aquí donde empiezan a crearse como distintos puntos de pulsión. Es como si su cerebro estuviera pulsando, su garganta está pulsando y sus pulmones están pulsando. Estas pulsaciones lo que están haciendo es que su energía no solamente se mueva, sino también que tenga como ciertos espasmos de onda que están haciendo que se abran como conductos intercompartidos y salgan como distintas como sustancias también de esos conductos, como entre escondites debajo de la piel y de sus órganos que se empiezan a mover. Cada que van cayendo estas cosas y viendo cómo se está limpiando todo esto, yo observo tal y como si fuera como un tipo de transformación. Sus órganos se van colocando en las posiciones más adecuadas y diferentes a como estaban envueltos para empezar a darle como espacio a su campo. Yo observo que sin la plastificación, su galaxia interna empieza a expandirse más y a crear nuevas curvas. Estas curvas lo que hacen es que empiezan a recolectar su experiencia, Mm, empiezan a decantarla y empiezan a acomodarla como en otras vertientes de fuente, como si en la forma en que estaba configurado, por ejemplo, la atracción de sus pensamientos, la toma de sus decisiones, su imaginación y todo eso, no estaba dividida o organizada de la forma correcta a como a él le convenía, y en este momento observo cómo empieza a existir una nueva sabiduría en su campo a causa de esta nueva reorganización. ok, quiero que empiece a transformar la forma en la que se comunica con esta forma de expandirse, ya sea con el clan familiar, con las creencias familiares, con las creencias del lugar donde ha nacido. Y quiero que lo haga a través de la sangre. Quiero que empiece a transformar y a eliminar toda la contaminación energética y que empiece a transformar, fíjate bien, la forma neuronal en que aprendió a manifestarse en la tierra, porque ahora lo va a aprender de una forma diferente y quiero que lo haga desde esta parte hormonal y quiero que empiece a equilibrar las diferencias que hay en cada célula desde las feromonas, la dopamina, el hierro, el calcio, todos los minerales, para que empiece él a tener un fluido energético en los tiempos normales. No es como si estuviera a destiempo manejando una cosa y luego manejando otra. Es como todo en armonía. Mira, y esto lo hace a partir de crear un inicio central, Ira. Es como si todos estos componentes que hay en su energía, en su campo, las segregaciones, los minerales, las vitaminas, los metales, toda esta composición que hay en su cuerpo, él la separa de sus posiciones y la lleva toda a su estómago. Él en esta nueva versión de su estómago sin la desplastificación Ujú. empieza a hacer un filtreo y canalización como lo que se hace cuando come, que absorbe los nutrientes. Aquí lo que hace es como si el estómago estuviera puliendo los nutrientes ya existentes, dejándolos en una posición renovada para la hora que el estómago vuelve a crear todas estas proporciones y lo vuelve a repartir. Todo esto se va asimilando como cápsulas en los distintos órganos y partes de su cuerpo que están haciendo que se revistan sus órganos, se revista su piel, pero sobre todo en la parte mental y emocional está recubriendo los filamentos que la dividen. Empieza a liberar los rangos emocionales en donde encuentra más potencia a la hora de experimentarse emocionalmente, y también percibo cómo la fluidez de su pensamiento es mucho más sutil, no tan densa, y sus creaciones e imaginaciones empiezan a ser como más movidas, como más rápidas, incluso con la habilidad de improvisarlas más. Ok. Quiero que ahora empiece a generar una nueva forma energética de su célula. ¿Para qué? Para que empiece a equilibrar desde el centro de la célula en el momento de cada gestación. ¿Para qué? Para que empiece a redistribuir esta forma energética y empiece a eliminar desde el citoplasma de la célula
cualquier forma de energía que quiera invadir su energía. Con esto no va a poder llegar nada ni nadie a su campo energético para que él pueda empezar a crear. Y quiero que lo haga desde esta forma de energía libre de la célula. ¿Para qué? Para que empiece él a comprender la forma en que celularmente se va reconectando energéticamente para lograr su vida física en la Tierra. Ok, ¿me escuchas, Ira? Sí. Mira, aquí lo que yo observo que está haciendo es que va a sus órganos centrales, Ira. Observo que empieza a exponenciar su zona genital, sus pulmones, su corazón, su cerebro, la parte completa de todo lo que vendría siendo la columna vertebral, como abriendo todas estas cuestiones de cavidades para que la energía empiece a fluir en potencias o en vínculos más grandes. Observo cómo esta fusión, o no fusión, pero como esta activación fusionada de los órganos principales está dándole un recorrido ante la vida, creando estos procesos de nacer, crecer, reproducirse y morir, pero de una forma natural en las cuestiones del cuerpo. Cuando esta cuestión natural se activa, Ira, es cuando se separa la piel de esta entidad, se separa de él y se observa cómo se retira lo que faltaba de retirarse en cuestión a las plastificaciones. Es como si al hacer esta división, esta entidad desaparece porque él cambia en completo de campo y lo que yo observo es que ahora empiezan a producirse todas las cuestiones hormonales, todas las cuestiones glandulares. Es como si a la hora en que se activa esta función de vida o muerte en una autoridad personal, van como revistiendo estas nuevas condiciones a través del sistema nervioso, a través de cómo se transporta también, a través de la sangre, a través de los glóbulos rojos, glóbulos blancos, a través del esperma, a través de la mucosa, a través de la flora intestinal, todas estas cuestiones que son como de derivados de secreción se activan y crecen. Ok, ahí te va. Al final, el que él habitara con esta energía, este cuerpito, le generaba estrés energético. Entonces, primero, quiero que empiece a eliminar todas las deudas energéticas en cualquier plano, en cualquier tiempo y en cualquier lugar que ha creado para sentir una forma de vida. Y estas deudas energéticas quiero que empiece a eliminarlas también desde la forma de relacionarse con la familia, con el clan, con los primos, con los amigos y sobre todo con las deudas familiares. Entonces quiero que empiece a quitar lealtades, devociones, sufrimientos, culpas y sobre todo esta forma de dependencia para cumplir los estatutos del clan para pertenecer. Ok, mira, lo que yo veo que hace es que ya en esta exponencia de su energía ya se va directamente a la dermis y epidermis. Estamos trabajando en la parte muscular, en toda la cuestión que tiene que ver con la piel y las fibras de su piel, porque es aquí donde las segresiones alcanzan y empiezan como a liberar las presiones entre músculo que traían justamente todo esto, como golpes ocultos, pellizcos, o sea, todo es a nivel energético, pero me refiero a que como todos los autocastigos que él se iba interponiendo para que a la hora de relacionarse no viera afectada su relación y no se viera como competitivo o no se viera como que intentara tener la batuta, sino quedándoles como pasando la experiencia, no solo a esta entidad que vivía con él, sino también en su experiencia general, como por ejemplo situaciones en las que una persona te gana el trabajo, una persona compra esto antes que tú, una persona hace eso antes que tú, una persona te roba la información que tú tienes, te roban las ideas, y es a través de esta costumbre energética de ceder las cosas. Lo que yo observo que pasa es que su energía no se cierra, pero se consolida al punto de que entiende su propia alimentación y su propia retroalimentación energética y empieza a sellar su campo para que
no es que no pueda comunicarse con nada, sino simplemente que lo que es de él se constituya y no esté en este riesgo de siempre estarse cediendo o exponiendo. Yo observo que su galaxia enorme, ya mucho más viva, mucho más en movimiento, empieza a enroscarse para crear nuevas formas en las que su comunicación es más accesible. Él puede ir a puntos de su experiencia muchísimo más rápido y eso le da a su cuerpo otro peso, como una Fíjate, sutileza más agradable. porque lo que pasa es que las vidas que había construido a través del tiempo las había generado a partir como de las deudas del ser. Es como si su ser sintiera que debe a otro la vida, que debe a otro la muerte, que debe a otro el trabajo, que debe a otro. Entonces él se va cediendo para evitar conflicto. Es ese miedo al conflicto lo que lo hace permanecer en un mundo de estar estático. Entonces quiero que abra ahora sí, en esta línea de tiempo de este momento, quiero que abra el tiempo y quiero que busque exactamente dónde comenzó el pensamiento de dependencia a partir, fíjate bien, del engaño, el abuso, la manipulación, para empezar a transformar todo eso, y quiero que lo empiece a trabajar fotónicamente desde el sistema óseo. Mira, al mismo tiempo en que se activa toda esta cuestión del sistema óseo, también observo cómo se activa una función de su cerebro que se encuentra en el lado frontal, como muy cerca de la glándula pineal. Es como si al mismo tiempo se recorrieran los calcios que hay tanto en la glándula como en los huesos. Esto hace que a nivel mental se creen como un tipo como de caspa o orzuela en su energía que a la hora de sacudirse se va liberando a través del cabello, como pequeños pedacitos de cristal. Eso lo que hace, Ira, es que va soltando estas como sequías de la mente y el cerebro que habían dejado pedazos como muertos a partir de las condiciones que tú mencionas, a partir de las condiciones de sedimiento. Yo observo que regresamos a una escena en esa vida en donde fue embalsamado previo a todo eso, en donde hay un pensamiento importante de autoinsuficiencia a causa de su descontrol. Pero en la apertura de esta línea que sucede, lo que veo que pasa es que él alcanza a configurar su energía al punto de que libera en gran proporción a ese cuerpo de los movimientos inesperados y sobre todo de este como síndrome de Tourette y todo eso que no podía controlar, permitiéndole en esa experiencia, a pesar de tener una condición especial, ser un 80% muchísimo más funcional y llevándolo a crear otra resolución en donde a la terminación de su vida no tiene un miedo a su contención, sino por lo contrario, le ha encontrado un gusto a experimentar sus experiencias, Ok, a vivirlas en carne propia. ok, fíjate, ahora es que se me fue la luz. Doble, sí. Sí, porque traigo el teléfono. Espérame tantito, déjame prender aquí la luz. Ok. Y apaga unos micrófonos. ¿Listo? Se sigue escuchando doble, pero está bien. ¿Listo? Listo. Ok. Ok. Ahora, fíjate lo que vamos a hacer. Quiero que trabaje en los niveles básicos de existencia humana, eliminando toda la forma en la que ha aprendido o ha atraído en él la forma de disminuir su forma de expresión a través de la invalidez, entonces, o a través de la enfermedad. Y quiero que lo haga a través del sistema muscular. Quiero que empiece a sentir la libertad a partir de pensar, de actuar,
de ser y de crear. Nosotros somos la misma materia del universo y el universo crea a partir de lo que es. Y nosotros compartimos con el universo esa misma materia. Y quiero que lo empiece a sentir a nivel muscular porque vamos a trabajar todos los líquidos del cuerpo para empezar a gestionar esta forma de creación. Sí, es algo muy similar a lo que ya había evocado, entonces le es sencillo como regresar a sus músculos para crear movimientos que le va permitiendo reacomodar no solo la estructura física, sino Ajá. también reacomodar la estructura emocional, energética y mental en nuevas variaciones y nuevas potencias, aperturando en grande una frecuencia muy, muy diferente. Es como si se le hubieran ampliado sus posibilidades de pasar a ser una persona de 2 posibilidades a ser una persona de más de 20 posibilidades, por ejemplo, en acción, creando una forma de experiencia mucho más amplia, abarcante. Fíjate, quiero que empiece a trabajar el sistema nervioso central, empezando a eliminar las formas adictivas de ir trayendo al pasado al presente y no vivir el presente, sino vivir el pasado, porque vivía en el pasado con esta energía que al final de cuentas era parte de su cuerpo y se sentía que no era él. Entonces, quiero que empiece a trabajarlo desde el sistema nervioso central y quiero que empiece a transformar su giro, su frecuencia, su vibración, su forma y su sustancia energética a partir primero de equilibrar las dos partes del cerebro, derecho e izquierdo, de la parte central, el lóbulo central, y quiero que empiece a trabajar esta parte del hipocampo, el hipotálamo y el cerebro reptiliano para empezar a transformar estas memorias, vamos a decir, limitantes por estas nuevas formas de creación energética a partir de su sistema glandular también. Yo observo, Ira, que crea como una, No te oigo. observo que crea como Mm, un tipo de frecuencia como molecular, ujú. hace como un tipo como de absorción, como si estuviera creando, es que se ve como una espinilla, pero es más como una absorción energética que crea en la parte de su cabeza. Por un momento pareciera como que si le fuera a explotar la cabeza porque se llena de cosas, pero lo que hace a la hora de llenar todo esto es que simplemente se separa como una burbuja. ¡Blup! Esa burbuja está repleta como de pensamiento, como de acción, como de movimiento, como de entendimiento, de experiencia, todo lo residual. Cuando se separa esa burbuja y se rompe así por fuera de su campo, lo que yo observo es que inicia una oxigenación importante en todo su sistema. Es como si mucho aire lo recorriera, pero ese aire representa todo este pensamiento inconsciente que el cerebro tiene que manejar para la autorregeneración. Ujú. Y no solo la autorregeneración física, sino también el proceso mental de la autosalvación, de la autocomprensión, del amor propio, del cariño, de la organización personal, como de la fuerza del crecimiento. Estas palabras de autocompasión, de automisericordia, Ujú. todo eso se activa en su campo para darle otro sentido como de reforzamiento y su campo se nota bastante nutrido a diferencia de cómo se veía al principio como muy seco. Ok, quiero que empiece a eliminar, fíjate bien, la forma en la que él inconscientemente siente que ha sido manipulado, que ha sido engañado, que ha sido abusado. ¿Por qué? Porque eso le impide crear. ¿Por qué? Porque como eso está muy arraigado en esta nueva forma, se vuelve un problema en él a la hora de manifestar, porque entra ese esa programación inconsciente a manifestarse de que no me vayan a robar, no me vayan a abusar, no me vayan a, ¿sí? Entonces, quiero que empiece a cambiar todo eso porque al final de cuentas es una mentira, porque no era de él, era de esta
otra energía que estaba con él, y quiero que empiece a entender que él es la forma de manifestarse en esta vida del mismo universo. Sí, forma parte de esto que liberó en esta enorme burbuja, porque ahí también se fueron muchos como vicios en el pensamiento. Lo que yo observo, Ira, es que ya en su energía mental hay un flujo importante que recorre como esta forma del ADN en todo su cuerpo, viéndose envuelta como por un sistema emocional muchísimo más equilibrado, más organizado, más distribuido, en donde sus emociones pueden correr en rangos mucho más altos. Observo que esta cuestión de sensación de estancamiento energético, material y físico y emocional se disuelve a partir de la disolución de estos vicios del pensamiento, porque le crean una nueva redistribución energética. Se observa cómo sus potencias iniciales de energía en sus manos, en sus pies, en su zona genital, en su boca, en su cabeza, en su espalda, se renuevan para dar nuevos impulsos de inicio, y yo lo observo que se mueve mucho en su campo energético. Fíjate, quiero que pase, y eso es un programa importante, porque quiero que pase de la transpiración a la inspiración. ¿Qué pasa? Él transpiraba el pensamiento que no era suyo, y era a partir de ahí que creía crear de algo que no era de él, que no era genuino de su energía. Entonces, ahora quiero que empiece a activar su forma de inspirarse como una herramienta de creación para empezar a acceder a su propia forma de lo que es como ser. Fíjate, esto lo hace a partir de su genitalidad. Es Ujú. como en una fusión de sus testículos, de su miembro y de su ano. Empieza a crear una fuerza centrífuga Mm, que va como alimentando con una fusión entre líquido y calor mm. todas las como transfusiones energéticas de su cuerpo energético, pero al mismo tiempo en su cuerpo físico lo que vendrían siendo todas las venas, arterias, como en donde se juntan las conexiones, los ligamentos, al mismo tiempo también todo lo que vendrían siendo las conexiones de los órganos al resto del cuerpo, las glándulas, se refuerzan, todo a través de esta energía sexual que lo va subiendo y le va evaporando todo, dejándole una sensación de nuevo, muy diferente a la del plastificado, sino más bien como una sensación en la que tu cuerpo, tu piel, tu mente y tu energía se sienten como recién creados, no sé cómo explicarlo, que se sienten verdes, se sienten fértiles, se sienten vivos, muy, muy vivos su energía. Ok, Él se siente que él da una gran aspiración y puede sentir cómo mentalmente puede respirar, mentalmente se siente capaz de ser más objetivo con sus acciones y sus ideas. quiero que empiece a mejorar la forma en la que él se va percibiendo energéticamente y va percibiendo el mundo que lo rodea, para que pueda entrar a su saber, entrar a su ser y aprender a recibir energéticamente, porque hay gente que sabe dar y no sabe recibir, y si tú no sabes recibir, no puedes crear, porque no vas a recibir lo que tú mismo vas creando, te vas negando a recibir. Y dime qué hace. Sí, a diferencia de esta última, del vicio que había sobre ceder, en este caso lo que yo observo es que su frecuencia energética, su campo, se reestabiliza a esta nueva versión de él y de su pensamiento y su energía sexual, lo que le da la capacidad de tener un campo activo vivo, tal y como tiene que realizarse para que se autogestione. Entonces, a partir de las sensaciones de la experiencia, las sensaciones corporales, los sentidos y lo que llamaríamos como vibras, su campo va creando una nueva comunicación con su entorno, dándole la capacidad de ser un protagonista y un participante en obras de emisión-recepción,
creando nuevos ciclos de comunicación, cerrando ciclos antiguos de comunicación y aperturando sus espacios de memoria, de oralidad y de creatividad. Quiero que empiece a descrear, fíjate bien, la forma de memoria donde él había activado el que no tenía la habilidad completa. Es como si en esta forma en que decías que no terminaba y luego que como que dejaba todo a la mitad, quiero que empiece a trabajar eso y empiece a cambiar el punto energético de toda su vida a partir de la felicidad, de la gloria, del gozo, de la aceptación y sobre todo de lo que es, de alguna forma, entender la energía como una forma de creación instantánea y exponencial en cada momento en que nos vamos liberando de las disputas, de la competencia, de la rabia, de la comparación. Sí, mira, él se vuelve como un tipo de carretera de alta velocidad en su propio sistema y no en un sistema de prisa, sino en un sistema de reacción-acción, permitiéndole gestionar su energía en otros niveles altos de contemplación, dándose la capacidad pues de regenerar, de dar, de otorgar, de percibir, de entregar, pero a partir de primero, una propia autosatisfacción, sintiéndose completo, sintiéndose fuerte, sintiéndose lleno, sintiéndose realizado y sobre todo con este nuevo procesamiento mental, sintiéndose hábil, útil y rápido. Quiero que ahora empiece a entender lo que está dispuesto a recibir es lo mismo que está dispuesto a generar. Si esto él observa en la frecuencia con la que puede, por ejemplo, a partir de su energía, crear respiraciones de sensaciones, o sea, puede respirar a través de los ojos, del oído. Es como si se hubieran ampliado las mezclas de sus sentidos para darle una absorción más integral a su experiencia, permitiéndose probar más sabores o ver más colores, sentir más olores, o oler más olores, perdón, degustar más cosas y hacer de su experiencia una situación muchísimo más rica, Ira, muy dispuesto y muy activo en ese sentido del cambio. Se observa cómo su alimentación mental, física y energética es totalmente diferente y al igual que sus defecaciones, porque todo lo que residúa o queda después de su experiencia también tiene a ser de mucha más calidad, permitiéndole empezar a dejar estas cuestiones de pasados o resultados de una forma mucho más pacífica y sutil, dejando por completo culpas, amarres, anclajes y raíces para formar este campo muy fuerte que se observa delante de él, muy respirable. Se observa como su campo está en constante agiteo, pero no agiteo de cansancio, sino que está en movimiento muy vivo y se observa muy bien. Quiero que, por último, empiece a reconfigurar la forma de su sistema metabólico, o sea, y su sistema inmune para que empiece a generar una nueva forma sistemática de crear, o sea, que empiece a crear y que eso vaya a empezar a crear otra cosa y a crear otra cosa y a crear otra cosa. Sí, es como en esta reconfiguración donde llevó todo a su estómago y luego lo volvió a repartir, aprendió a generar nuevos procesos de autonutrición Mm. en donde es mucho más específico y más como colaborativo con su propia energía a la hora de dispersarse y juntarse en el sentido de expansión y como de expansión y lo opuesto, como retracción. Entonces, el hacer estos movimientos a nivel energético afectan el fluido de su alimentación, dándole como más posibilidad a nutrirse de una forma avanzada, a ser más decantador a la hora de obtener los minerales,
a nutrirse del mismo ambiente, a nutrirse de las emociones y esto alimentando en grande su propia personalidad y su propio comportamiento ante la vida, dándole muchas herramientas de libertad. Quiero que cancele toda la forma de generar en la historia una nueva forma de adicción energética. Quiero que lo cancele en este sentido y lo empiece a trabajar en todos sus centros energéticos. Sí, lo que yo observo es que esa liberación se dio a la hora de la explotación de la burbuja, pero de todas formas crea como un tipo de aire que elimina cualquier residuo que hubiera quedado en esa zona y ese aire sale a través de los tímpanos de sus orejas, liberando y como quitándolo sordo a estos espacios, permitiéndole a su propia energía escucharse más, hacerse más autoconsciente y en esta metáfora de escuchar, a aprender a escuchar incluso mejor a la vida porque, Ujú. porque había estado como muy cerrado a cederla en esta antigua posición y ahora está como con una apertura importante para sacarle provecho incluso. ¿Cómo lo ves ahora? Yo lo veo muy fuerte, lo veo bastante brillante, lo veo muy interesado en su pensamiento, lo veo muy concentrado con el fluidez de su respiración, lo veo sin tanto nervios, lo veo contento, lo veo como que ya se dio cuenta que tiene un gran banquete y ya está dispuesto a sentarse a comérselo, ¿sabes? Es como Ujú. se hubiera visto por muchos años una mesa llena de comida y la había sentido tan ajena que no se Ujú. había dedicado ni siquiera a probar una uva, pero ahorita ya está metiendo mano por todos lados. Ok, observa ahora cómo ves su energía en los proyectos que tenga a mediano y largo plazo. Mira, yo observo cómo a partir de que no solo ya no se reparte, sino que además toma del ambiente, empieza a alimentarse de su experiencia, todos sus pensamientos en proyectos y todo eso tienden a ser mucho más nutridos y más grandes, más fuertes, porque ya no nada más tiene su energía, sino que ha encontrado formas de retribución energética en donde a partir de la coordinación o complementación empieza a ser mucho más hábil a la hora de imaginar, crear, creatividad, incluso como armado, como construcción. O sea, pero no tiene que ser literal construcción, sino me refiero a la hora en la que planifica, va construyendo de una forma más estructurada todas sus acciones. Yo lo veo muy lúcido en ese sentido, como en el sentido de que lo que pienso lo planeo. Ujú. Ok, ahora observa en esta planeación de su vida personal, sentimental, ya vimos de trabajo, pero en todas sus relaciones con la familia, con el amigo, con el novio, con quien sea, con el Ujú. jefe, con quien sea. ¿Cómo ves ahora sus nuevas relaciones? Mira, vuelvo a lo mismo, a partir de que ya no se cede, porque eso era clave, tiene como esta capacidad de aprovechamiento de su experiencia mucho más amplia. Yo observo que todas sus relaciones de cualquier índole empiezan a ser mucho más pacíficas, mucho más llevaderas, incluso mucho más experienciales, dándose la oportunidad de aprender muchísimas cosas nuevas de distintas formas y de distintos variantes, observando cómo la vida incluso deja de tener tantos como protocolos y como tantos manuales para darse cuenta de que él tiene una información intrínseca que le ayuda a llevar a cabo sus experiencias. Yo lo observo mucho más elocuente en sus conversaciones y como mucho más prudente a la hora de crear conclusiones y a la hora de crear mezclas energéticas. Hay mucha prudencia ya. Observa si ahora es más fácil que acceda a sus propias capacidades innatas que están en su propia energía, no como antes que estaba como todo No, encapsulado. sí, ya no, por ejemplo, en su campo ya no hay ninguna limitante en cuestión energética. Claro, a partir de haber estado mucho tiempo en ese vicio, en ese tipo de experiencia, hay cosas que son nuevas, que tiene que estrenar, pero ya se encuentran libres de esta plastificación, ya se encuentran más a flor de piel, ya se encuentran más dispuestas a autotocarse y experimentarse. Entonces yo observo que en este proceso de la metabolización
va a ir sintiendo y llevando nuevos pensamientos y sensaciones a su cuerpo que le van a ir como enseñando a tomar ese ritmo. Ok, ahora, Nico, quiero que llames a la energía de su padre que falleció y la reconozcas primero. Conecto con la parte que él entiende como su padre y Ujú. se abre un portal y aparece la energía. La energía se percibe bastante neutral, no reacciona ante él, pero está aquí escuchando. Ok, pregúntale a su padre si tiene algo que decirle a su hijo por el sentimiento, la sensación que él tiene por no haber alcanzado a despedirse de él. Mira, él, esta energía agradece mucho que no le hubiera soltado la mano. Es como si le dice, gracias por haberme tomado de la mano. Pude sentirte que estuviste ahí. No siempre han sido necesarias las palabras, pero el haber permitido respirar tu mismo aire me satisface. Esta energía lo que hace es que por un momento circula alrededor de él y se le acerca y ambos emiten una energía muy, muy cálida. Y luego la energía regresa por su portal y desaparece. Bueno, muy bien. Entonces, Nico, esta persona, esta bruja con capa negra, ¿cómo se llamaba? No, ya Ya no no hay está. nada de eso, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, ¿listo para regresar? Listo, Ira. Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectado de todo y de todo, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía. Te sientes grande, fuerte, poderoso, enérgico, Dios, creador, maravilloso. Respiras profundo y a tu ritmo, a tu tiempo, abres tus ojos. Nico, ¿cómo te fue? Hola, Ira. Bien, bien. ¿No te ves, Ira? ¿No me veo? No se ve tu cámara. A ver, déjame. Es que como se me fue la luz hace rato. Ajá. Tienes rato, sí. A ver, ahora ya. Ahora ¿Ahora sí. ya? ¿Sí? Ay, perdón. Es que se fue la luz aquí en el edificio y me conecté en el celular un rato. Pero bueno, ¿tú, John, sentiste algo durante la sesión? Sentía como que si estuvieran en el futuro. O sea, todo lo que decía Nico es lo que he estado últimamente practicando, viendo y sintiendo antes de la sesión ahora. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, Sí. ya está como más manifestadito, Suelto. suelto ya. Ok, muy bien. John, ¿tú me vas a permitir que la sesión sea pública? Sí. ¿Sí? Ok. Muy bien. Y lo de mi Entonces, papá, la verdad que sentí ese aire el día que falleció. ajá, Tengo una gatica y ella se puso un poco extraña, rara, y yo, ¿qué es lo que te pasa? Y nada, sentí una sensación extraña así, y luego ya mi hermana me llama y me da la noticia. falleció tu papá. Sí. Fíjate. Bueno, Mm. a ver ahora cómo se mueve esa energía y cómo empiezas a manifestar, que yo creo que va a ser pronto, porque Sí, metabolizas pronto. Entonces, bueno, y también ya esas ataduras y esa forma de muchas veces entregarnos o darnos o también nos va mutilando nuestra propia capacidad de crear. pues sí. Gracias, Nico, gracias, Ira. No, gracias a ti, John. Un gran abrazo y cualquier duda, cualquier cosa, estamos aquí, ¿vale? Ah, un consejito que te quería pedir, algún tipo de respiración, algún libro, algo que pueda hacer para... Ah, claro. Vamos a cortar la grabación y nos quedamos en línea. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Seguimos aquí
escríbanme a mi correo info@iracemahipnosis.com y cortamos, Nico, porque yo me quedé sin grabar porque se me fue la luz. ¿Vale? Bye.